Bienvenidos a Viaje al Centro del Deporte, una semana más, nuestro podcast número 4. Hoy, por fortuna, repetimos invitados y está con nosotros Yolanda. Bienvenida, Yolanda, nuestra doctora en educación, pedagoga, atleta. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Encantada de estar en buena compañía. Qué bien tenerte una semana más, muchas gracias. Y Bene, que repite en este podcast número 4, nuestro apasionado de la vida que aúna deporte, cultura, dirige el club de tenis de Los Alcores durante muchísimo tiempo y bueno, y un emprendedor de ideas maravillosas. Hola Bene, ¿qué tal? Hola, Carlos. Muy buenas. Gracias por invitarme. Hola, Yolanda. Hola, Guillermo. Y hola Guillermo, bueno, aquí seguimos una semana más. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de nuevo y repetir de nuevo estar con Yolanda y con Bene es totalmente, vamos, un lujazo y la verdad que todas esas aportaciones durante estos días me han hecho estar dándole vueltas y siempre aportan y eso es muy importante en la vida y al final, nos recordáis la semana pasada de las tomas de decisiones, ¿no? Yo creo que tenemos a Yolanda y a Bene que ellos tomaron la decisión de hacer muchas cosas y bien. No solamente una, sino tomaron a hacer varias cosas y muy bien. Y eso le tenemos que dar las gracias a mucha gente, ¿no? Porque todo eso salpica además a los demás, ¿no? Que es lo importante. Cuando tomas una decisión y esa decisión no solamente es para tu bien, sino para el bien de los demás, ¿no? Que yo creo que es lo más gratificante en la vida. Y yo les doy las gracias por todo, por estar aquí y por todo lo que cada día aportáis. Pues esa es una gran decisión, la de invitarles de nuevo, la de que acepten de nuevo. Y bueno, intuíamos que en el podcast de la semana anterior se nos podía quedar alguna cosa en el tintero y para este podcast número 4, pues vamos a profundizar en algunas y lo hemos titulado Deporte Base, Escuela para la Vida. Y bueno, lo primero que quiero preguntaros es, personalmente, ¿qué os ha aportado el deporte, Yolanda? Pues a mí me ha aportado una forma de vida y todo lo que he aprendido a través del atletismo y de otros deportes que he practicado lo he podido aplicar a mi día a día. O sea, no puedo decir que haya desperdiciado nada y eso lo he descubierto después de hacer muchos años deporte y me ha valido para mi vida en situaciones incluso muy difíciles, hablamos de la toma de decisiones. Gracias al deporte, pues creo que he tomado unas decisiones a veces muy, muy importantes, gracias a eso. Y Bene, como deportista, a ti mismo, ¿qué te ha aportado llevar toda la vida haciendo deporte? Sí, pues yo empecé en el colegio de La Salle y se me daba muy bien el fútbol. Empecé con el fútbol, baloncesto, pero entonces tuve un problema porque se me daban bien los deportes. Y cogí una raqueta contra la pared del patio y vi que se me daba bien. Tuve un problema porque mi padre tuvo que hablar con el director de La Salle para quitarme del baloncesto y meterme en tenis. Y empecé con 13 años. Ya con 13 años me quedé campeón de Talavera, a los 14 campeón provincial y vi que el tenis era lo que más me satisfacía, pero luego ya cuando me fui haciendo mayor me di cuenta de una cosa muy curiosa que es de lo que estamos hablando, de la toma de decisiones. Yo creo, por decir alguna cosa, que el tenis quizás sea el deporte que es toma de decisiones cada segundo. Cada golpe que pega Rafa Nadal o pega Djokovic tiene que saber si va a ir angulada, baja, corta, con un efecto diferente y además está pensando realmente 2 jugadas por delante del contrincante. O sea, es porcentajes. Si yo le envío la pelota a Djokovic al revés, el 80% de las bolas que se le envían a Djokovic al revés las va a devolver cruzadas. Entonces yo me estaré preparando ya para pegar ese golpe cruzado de Djokovic, pero al mismo tiempo yo ya estaré preparado para intentar hacerle, por ejemplo, una bola cerca de la red. Todo esto es una inspiración constante, ¿no? De hecho, bueno, hay un dato.
los 100 mejores jugadores del mundo en tenis tienen un coeficiente mental por encima de la media porque continuamente están tomando decisiones. Esa toma de decisiones deportivas luego te ayudan mucho en la vida porque te ayudan también a la autoestima, a ser un deporte individual, que pasa igual que el atletismo, porque hace falta mucha fuerza de voluntad cuando estás corriendo, saber si vas a atacar, si te vas a quedar atrás, si vas a sprintar, si vas a retener, en fin, todo eso, el deporte en sí, todos los deportes son toma de decisiones. Lo que pasa es que yo hablo por mi deporte, que es realmente muy complicado, y cada segundo estás haciendo con la, digamos, con la distinción que si no tomas esa decisión correcta, el punto es para el contrincante, puedes perder. Mientras que en fútbol o en otros deportes, si tomas una decisión incorrecta, quizá no te daña tanto en el resultado final, pero en tenis sí, lo cual te hace estar súper concentrado constantemente en esa toma de decisiones. Interesante, Guillermo. Y bueno, a nuestros invitados les ha aportado un montón de cosas, bueno, y por eso llevan el deporte ahí en vena. ¿Y qué piensas que debería aportar el deporte en una escuela base? Yo lo primero que pienso es que vamos a repetir tenis varios podcasts seguidos. Eso es lo que pienso, porque, bueno, ¿qué me van a contar a mí del tenis también? ¿Sabes? Lo que pasa es que, claro, no soy objetivo, ¿no? Soy padre. Entonces, pero cuando ya tenemos que a todos los 4 que estamos aquí nos gusta, y estamos apasionados por el área mental, ¿no? Esta cuestión de nuestra cabecita, cómo funciona, ¿no? Si ahora cogemos y eso lo ponemos en el deporte del tenis, pues cobra una importancia suprema, ¿no? Entonces, vamos a hacer, si te parece, Carlos, y yo ya voy a anticipar que les vamos a ir diciendo, por favor, volver en los próximos podcasts, que queremos tenis, que queremos... ¿Qué te parece, Carlos? Yo creo que estupendo. Vamos a ir por ahí. Bueno, sí, Carlos, la cuestión del deporte, la importancia del deporte, primero la suerte que tenemos los padres, que exista el deporte, ¿no? Porque es una salida para los chicos genial, ¿no? Desde que nacen tienen una presión muy importante. Desde el punto de vista de la sociedad ya hay una presión, ¿no? Los medios de comunicación, todo es exigencia, todo es el número 1, todo es colegios, tú el 1, el 2, el 3, el 4, ya va cambiando, gracias a Dios, ciertas cosas, ¿no? Pero el deporte lo que hace es que esos contextos que sí que son exigentes porque vas a tener un examen, propiamente el examen ya empieza a ser algo que presiona, irte de esos contextos a otros contextos como es el deporte, lo que hace es tomar aire, tomar oxígeno, para volver otra vez a esos contextos y venir más preparados, ¿no? Porque el deporte lo que te da es ese desarrollo de emociones, ¿no? Cosa que posiblemente no te lo dé en otro momento tan pronto. El tema del deporte es emociones, desde muy pequeños. Las emociones, el miedo, la toma de decisiones que decíais, la euforia, la alegría, la ira, ¿no? Y todo esto se empieza a aprender desde muy pequeños. Inconscientemente estamos trabajando mucho las emociones. Lo que va a hacer que si esto luego lo llevamos al cole, que es más frío desde el punto de vista del examen, de trabajar muy... Vuelvo a repetir que está ya cambiando mucho y Carlos seguramente, Yolanda no lo dirá, ¿no? Cambiando mucho, está trabajando mucho el equipo, se está trabajando menos las individualidades, pero bueno, al final te trabajas tú el examen. Yo creo que al final todas esas emociones te vienen muy bien para gestionar esos momentos de tanta tensión. Por tanto, gracias que haya deporte y segunda, gracias que haya clubes, que haya escuelas. Qué importante que haya escuelas para los padres, para decir, qué bien, aquí, ¿no? Y ahora, bueno, pues tú mira a ver si te gusta, ¿no? Por tanto, yo creo que es una gran noticia que haya escuelas para que combinemos todo esto, que al final vais a ver que está todo unido, ¿no? Que al final la vida está todo unido, lo decía Ben el anterior podcast, ¿no? La semana pasada, al final todo está unido, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, hago muchas cosas y todas las uno, ¿no? Y eso es muy interesante para los pequeños, para los jóvenes que empiezan a ya tener esas tareas, esas responsabilidades y que tienen que gestionar todo eso que va a viajar con ellos toda la vida, que son las emociones, ¿eh? O sea, esto no es, bueno, me voy a quitar el miedo, no.
No. Esto de quitarse el miedo, eso no es, porque sería como desenroscarse la cabeza y eso no puede ser. O sea, el miedo va con nosotros, todas las emociones. Y yo creo que el deporte es genial para empezar a esa emoción, esa gestión de inteligencia emocional, ¿no? Que es tan hablada, ¿no? Así que yo creo que es muy interesante eso. Y ahora me vendría una gran pregunta que quiero hacer a Bene y a Yolanda, y es ¿cómo lo perciben ellos? Es decir, ¿cómo se plantea actualmente el deporte en sus clubs o en otros en los que tenéis contacto? ¿Es realmente educativo? ¿Prepara realmente, es una escuela para la vida? Es decir, ¿les dota de esas herramientas a las que alude Guillermo para gestionar esas emociones? Pues bueno, pienso que sí, que en líneas generales todos los clubs tienen grandes profesionales, ¿no? Entonces, en todos los deportes, yo creo que se puede decir que sí, que los educamos con ese objetivo. Y además estoy con Guillermo, que es una forma de ver la vida muy bonita, tomando decisiones desde pequeñitos, educándolos en un bien común, un bien general. Lo que antes apuntó Guillermo, quería hacer un inciso en el tema de los deportes individuales y colectivos. Yo creo que el niño debería tomar o ejecutar o tener un deporte colectivo y un deporte individual. El individual por la autoestima, que no se le da tanto quizá en un deporte colectivo. Y el colectivo porque tiene que saber que forma parte de un equipo, forma parte de una sociedad. No somos piedras, no somos rocas, somos seres vivos, somos seres emocionales. Lo que ha apuntado Guillermo es importantísimo. El niño tiene que sentir peligro, el niño tiene que sentir euforia, el niño tiene que sentir alegría, tiene que divertirse y también tiene que saber el sabor triste de una derrota, que no es un fracaso y la victoria tampoco es un éxito. Entonces todo eso forma parte de la vida. Si educamos al niño desde pequeñito en todas esas parcelas, esos perfiles, esos matices, son fantásticos, son maravillosos para hacer seres humanos, que es lo que queremos en los clubes, ¿no? Formar seres humanos que sean más personas, porque si no la humanidad vamos tristemente a un fin, ¿no? Escribí un artículo hace poco que luego ya se fue en medios digitales, que del COVID saldremos. De lo que no saldremos tan fácilmente son de los pecados capitales que tiene el ser humano, entre ellos la soberbia, la envidia, el odio, el egoísmo. Eso es más complicado y eso pervive en la sociedad. Entonces, el deporte es muy importante que nosotros los profesionales, cuando damos las clases a los niños mamen todas esas ideas nuestras, pero transpiren para que son seres diminutos, son como personas pequeñitas, pero que tienen un cerebro fantástico porque además aprenden mucho más que nosotros. Y yo lo sé porque cualquier cosa que tú le dices a un niño lo aprende mucho mejor que un adulto. Entonces, son como esponjas y hay que decírselo desde pequeñitos. Yo creo que es muy importante. O sea, formar seres humanos y lo que he apuntado antes, si puede ser un deporte colectivo conviviendo con un deporte individual. Eso es muy bonito. Yo tengo, por ejemplo, a niños, como he dicho antes, que hacen tenis y, por supuesto, les animo a que hagan baloncesto, hagan fútbol o por ejemplo, en el tema del UDAT, conozco una niña que es Marina Escudero, que está en un grupo que corre, está entre las 4 o 5 mejores de la vera, pero que además es campeona provincial de tenis. Y es que no se me ocurre decirle nada, porque esa niña es fantástica, tiene un grupo hecho en el UDAT, se lo pasa muy bien y yo lo animo a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí queda. Deporte colectivo conjuntamente con deporte individual para formar buenos seres humanos. Sí, 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 qué interesante. Yolanda, ¿tú crees que se prioriza? Es decir, hay un momento en el que, claro, la competición entra ahí, la tensión se presiona, se nos olvida a veces que tenemos que educar a esa personita, educar para la vida, dotar de esos valores. Yo creo que un poco sí, sí, porque quizá porque no se conoce todos los valores y todo lo que están comentando Bene y Guillermo de la importancia del deporte y todo lo que se aprende. Quizá al no tener los padres especialmente tanta información piensan que si hay que dejar algo, pues dejamos lo primero el deporte. Si lo conocieran y lo supieran como lo estamos ahora mismo comentando y desde la experiencia de todos nosotros,
no se lo plantearían tan ligeramente, voy a dejar que deje primero el deporte. Entonces yo creo que hablar de esto es muy importante para que los padres, familias y incluso los jóvenes comprendan que el deporte no es correr, o sea, sobre todo que no se busca esa... Si no eres bueno, no pasa nada. Y eso yo creo que las escuelas de deporte lo enseñan muy bien, que el primero que llega es bueno, pero es que el último también lo es, porque se ha esforzado. Y el esfuerzo y todo lo que están hablando de lo que se consigue igual llegando el primero que llegando el último. Y sobre todo eso, ojo, que no es moneda de cambio. ¿Cuántas veces se escucha, si no se mejoran los estudios, no vas a tenis, no vas a fútbol? No puede, quizá por eso, no se tiene esa información y claro, todo eso que aporta el deporte. Guillermo, has hablado de estudios, deporte, de cómo muchas cosas que hacemos en el deporte las podríamos llevar al estudio y cómo trabajamos o cómo hacemos consciente de que si me puedo concentrar mucho en un deporte, me puedo concentrar mucho estudiando. Gran pregunta, gran pregunta. Pues es que estamos hablando un poco siempre de lo mismo, ¿no? Procesos y resultados, ¿no? Y yo creo que todos somos conscientes de que el enfoque lo tenemos generalmente en el resultado. Todo lo que hacemos es resultado, no hay procesos. Y eso yo creo que no está acertado, ¿verdad? Claro que perseguimos una meta. Eso es lo que nos impulsa, ¿no? Eso es lo que nos hace soñar, eso es lo que nos hace por la noche estar ahí, así gano, ¿no? Claro, esos son impulsos. Ahora bien, el enfoque no puede estar en la meta. Tiene que estar en los objetivos, en el proceso, en el camino, ¿verdad? Que lo hemos hablado en algunos podcasts. Y esto no es fácil porque realmente todo lo que tenemos fuera de lo que estamos hablando ahora mismo, ahí fuera, es resultado. Todo lo que nos llega. No nos llega el esfuerzo, el trabajo realizado. Nos llega la marca, nos llegan las medallas de oro, nos llega el campeón de la Champions, nos llega... ¿Qué mensajes nos llegan? Y eso son cosas que realmente un chaval joven, como estabais hablando antes, son esponjas. Y nosotros como padres, claro que podemos filtrar muchas cosas, pero es que nosotros mismos estamos ahí también contagiados, ¿sabes? Con esa situación. Por tanto, ser conscientes de que para llegar a conseguir ese éxito verdaderamente, tenemos que trabajar los procesos, y trabajar los procesos es algo que depende de nosotros 100%, porque el resultado nunca va a depender. Me hace mucha gracia cuando en muchos partidos y demás, no, pero ya depende de nosotros, ¿no? Ser campeones. ¿Cómo? Depende del rival también, del árbitro, de la temperatura que haga, de que se llueve o no. Depende de muchas cosas. Lo que siempre va a depender de ti 100% es el esfuerzo, el sacrificio. Y eso, como no se vende, porque la medalla tiene un peso y se vende, porque la copa tiene un peso y se vende, porque incluso el triunfo de la Champions se vende. Pero el esfuerzo, los valores no se venden. No vas a Mercadona a comprar 1,5 kilos de esfuerzo, de motivación. Y por eso no ser tan difícil aterrizarlo. Se habla muchísimo, pero no lo aterrizamos. ¿Qué es la motivación? ¿Qué es el esfuerzo? ¿Qué es el sacrificio? Yo creo que ese trabajo se está haciendo cada vez más en los clubes. No solamente es, venga, va, consíguelo, muy bien por tu concentración, qué bien. No, ya, pero el chico lo que quiere es una información más detallada. Oye, ¿cómo? Ah, que me he concentrado. Dime, ¿cómo es esto? ¿No? Medir esos procesos, aterrizarlo, es fundamental. Se están haciendo en los clubes cada vez más. Entonces, bueno, yo creo que ahí los padres también tenemos que dar de nosotros lo mejor, ¿no? Muchas veces no la emoción, sino nuestra posición tiene que ser diferente. Nosotros tenemos que tener una posición de animar, tenemos que tener una posición de afirmar a nuestros hijos, de valorarlos. Pasa que no caemos ahí. Y no caemos y no pasa nada porque no estemos ahí. Es una línea muy fina, lo que tenemos que hacer es autocrítica, pues igual que los clubes, igual que los entrenadores. Cuando terminen su entrenamiento, se harán sus autocríticas. Somos humanos, estamos totalmente invadidos por input que son de ese tipo. Y entonces tenemos que saber que tenemos que ser conscientes y dentro de esa conciencia nos vamos a equivocar.
Solamente hagamos una parada, reflexionemos, paremos, digamos, esto bien y esto no es tan bien, y elimino y sigo adelante. ¿Okay? Y eso, los clubes y los padres, esa unión tiene que ser muy importante al respecto de esto, ¿sabes? Y luego a tope a por los resultados, ojo, a tope, a por esas metas, claro. Pero el enfoque, ahí esa linterna, ¿no? ¿Dónde está la linterna? Esa linterna en la habitación que está toda oscura, ¿no? ¿Dónde la pongo? Si estoy aquí constantemente me voy a marear, enfoca. Y si enfocas, ¿dónde? En algo que dependa de ti 100%. No enfoques a algo que no dependa de ti 100%. Bueno, un poco yo lo veo así, ¿no? Y está evolucionando, ¿eh? Está evolucionando muchísimo ese concepto. Y me gustaría, al hilo de lo que dices, Guillermo, que tienes pues, toda la razón, que los padres tienen que facilitar, desde la educación, lo que es la escuela y los institutos, yo creo que deberían también facilitar a los chavales deportistas, sobre todo cuando van llegando a ciertas edades, facilitarles la tarea académica, flexibilizar los exámenes, darles más opciones, porque claro, eso al final es cuando decimos tengo que tomar la decisión o los exámenes o seguir haciendo deporte. Si la escuela en ese aspecto echara una mano y flexibilizara, yo creo que los chavales aguantarían más tiempo y no abandonarían, muchos de ellos. Ahí sí necesitamos, claro, dar mucha más información y que desde esa línea de comunicación entre escuelas, clubs y un poco ver, porque cada vez hay más estudios y sabemos que, bueno, pues que el deportista que oxigena su cerebro haciendo un deporte aeróbico rinde mejor en tareas de concentración, de memoria y no todo el mundo sabe eso. Ni siquiera profesores que estamos ahí. Entonces, dar toda esa información para que se priorice de alguna manera y ya sin contar todos los valores que comentaba Bene y Guillermo, pues claro, no solo de los deportes individuales, de autoestima, de superación, de esfuerzo y a nivel colectivo, de cohesión de equipos, de interacciones. Entonces, claro, toda esa información tiene que llegar y eso tiene que situar al deporte a un nivel más alto porque son muchas las cosas que aporta. Bene, ¿cómo habláis en un club, los entrenadores? ¿Cómo gestionar el tema padres para que pongan el foco de atención en el refuerzo, en el esfuerzo, para que prioricen y valoren mucho que pueda ser una cohesión entre... ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo habláis todo eso? Sí, bueno, los padres muchas veces, al ser un deporte que está al aire libre, pasa lo que el atletismo, ¿no? Pues lo están viendo, no hay trampa ni cartón. En una clase de inglés, que es un aula normal, en lo que pase dentro no se ve. Si un niño se cae o el profesor, por ejemplo, pues coge la tiza y se le rompe la tiza, eso no se ve. Pero en tenis se está viendo. Y el papá está viendo a su niño, ¿no? Eso es muy, muy importante. Aunque sea desde lejos, lo está viendo. Hay una transmisión visible de esos datos. Entonces, partiendo de ahí, el profesor con el padre tiene que tener una comunicación muy directa, muy cercana, y lo que apuntaba antes Yolanda es importantísimo, que si los niños no van bien en los estudios, por favor que no le saquen del deporte que esté haciendo, que no tiene absolutamente nada que ver. El tenis o el atletismo, baloncesto, fútbol, lo que esté haciendo, incluso cualquier disciplina artística, me da igual danza, que esté pintando, es parte complementaria de sus sensaciones. Tú no puedes cortarle al niño porque vaya mal en una parcela de su vida de la otra. No tiene nada que ver. Entonces, es que le hundes. Es que al niño le hundes. Entonces, hay que hablar mucho con el papá y decirle, bueno, si no va bien en los estudios, refuerza el estudio, pero no le saques de ir con el UDAT con sus compañeros, que son compañeros de viaje, que ahí el niño digamos, socializa de una forma diferente al colegio, ¿no? Hay otro dato importante, que lo que apuntaba antes Guillermo, que es el tema de las metas. El tema de las metas es muy importante que los padres, cuando ven a sus niños correr, brincar, saltar o jugar al tenis, sepan las metas que puede dar su hijo. O sea, que no los frustren, porque muchas veces los padres se ponen objetivos muy largos para sus hijos o el mismo niño, porque lo ve en determinados sitios, se pone unas metas inalcanzables. Cada meta
es muy buena. Y en el tenis, fíjate qué curioso, porque al ser un deporte de coordinación, siempre tratamos por metas físicas, me refiero. Primero, tienes que aprender a lanzar la bola bien. Luego, la siguiente meta es pegarle con las cuerdas. Siguiente meta es que le pases por encima de la red, etcétera, etcétera. Tú has jugado al tenis, Carlos, y Guillermo también, y sabemos que los deportes individuales, la mayoría, son de autoestima. En el me refiero también flexionar, saltar, brincar, llevar el ritmo cardíaco, todo eso son metas que tú tienes que tener. Entonces, cada meta es un éxito. Hablamos antes de las torpezas. No existe ningún niño torpe, no hay ningún ser humano, es descubrir sus habilidades para conseguir sus objetivos. Lo que me estaba diciendo antes de los padres, es muy importante la comunicación, ya para acabar. La comunicación con los padres para que el papá en casa recicle. Bueno, hay una cosa muy interesante en tenis. Yo hago papi tenis, que es los mismos ejercicios que hace el niño, al lado, los papás que quieren gratuitamente hacen papi tenis. Entonces, el papi tenis, que suena un poco así como un poco raro, pues ayuda mucho, porque el niño cuando llega a casa dice a su padre, papá, que ya he aprendido a hacer el revés. Pero claro, si el padre no sabe qué es un revés, o qué es un smash, o qué es, no tiene ni idea. Pero así, si el papá ve eso, recicla la información y entonces lo ven en casa de una forma natural y muy bonita, ¿no? O sea, que el padre tiene que convivir, no llevar, ahora mismo es una generación muy cómoda de los padres. No sé si Yolanda está de acuerdo conmigo. Antiguamente, las generaciones mías eran que el padre practicaba el mismo deporte que el hijo. Ahora mismo, como estamos en una dinámica tan rápida, los WhatsApp, por email, todo muy rápido, resulta que hay muchos padres que dejan a los niños en el aula, en el campo de fútbol, pista de atletismo, y se marchan y no lo ven. Es muy interesante, es muy importante que el padre vea a su hijo porque refuerza esa información. Y el niño, cuando ve a su padre, es algo de autoestima. Mira, mi padre me está mirando, intenta siempre hacer lo mejor, ¿no? Y además luego el padre en casa le puede decir perfectamente, oye, hijo, no te preocupes, que tal cual, o has hecho esto, has hecho lo otro. O sea, convivencia también en clase. Sí, qué interesante y que esa comunicación sea lo más fluida posible, darles, sí, escuchar mucho, darles alguna herramienta. Guillermo, ¿qué herramientas para que sean conscientes de todo lo que aporta el deporte lo puedan llevar a los estudios? ¿Cómo hacemos esto? A preguntarse. Si hacer muchas preguntas. Fíjate que el coaching te da unas posibilidades inmensas para ello, ¿no? Si se basa en eso la metodología del coaching, al final, en hacerte preguntas. Qué importante es hacerse preguntas. Lo que pasa es que, bueno, ya hablaremos en un podcast de cómo podemos hacernos preguntas. Bueno, voy a dejar un par de reflexiones, y es, hablando de las metas, ¿no? Qué importante, ¿no? Bene, ¿no? Yolanda, Carlos, ¿no? Marcarnos metas, ¿no? Qué importante. Esto te da ese empuje, ¿no? Ese horizonte, ¿no? Y empiezas a medir también, ¿no? El camino, ¿verdad? Ahora bien, nos marcamos curiosamente unas metas, como decía Bene, muchas veces inmensas, que no son muy realistas, que digamos, ¿no? Bueno, pero ahí están, ¿no? Ya nos daremos cuenta en el camino. Pero resulta que en el camino lo que hacemos es empezar a enfocar todo el tiempo, en lugar de a lo bueno para llegar a la meta, enfocamos a lo malo que estamos haciendo. O sea, es decir, que tenemos una meta espectacular y resulta que vamos enfocando a todos los problemas. ¿Qué pasa? ¿Que no hago nada bueno? Qué bueno, cómo soñamos, ¿verdad? Cómo soñamos en cosas grandes y cuando nos ponemos a avanzar, siempre sacamos lo malo que hemos hecho y lo bueno no. Bien, también forma parte de nosotros los humanitos, ¿eh? Es decir, que así estamos currados, ¿no? Nuestra cabecita enfoca ahí, ¿no? Bueno, ya hablaremos de todo ese tema de cómo nos protegemos, ¿no? Por eso estamos aquí, no los dinosaurios, ¿no? Porque sentimos miedos y problemas. Entonces, bien, vale, esto hay que manejarlo, eso hay que jugar un buen partido y un buen set, ¿eh? Y es empezar a preguntarnos cómo nos preguntamos, ¿no? Generalmente nos preguntamos algo así como, ¿cuál es el problema que tengo? Por ejemplo, ¿quién es el culpable? ¿Por qué lo he hecho tan mal? ¿No? Madre mía, son losas de preguntas, ¿eh?
¿Cómo lo sentís cada vez que os preguntáis qué es la culpa? ¿Cuál es el problema? Eso es todo esto, ni quien se levante, ¿sabes? Si nos preguntamos así. Yo pienso que hay que cambiar el foco. Hay que preguntarse a las soluciones, no a los problemas. Hay que preguntarse a las soluciones. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que quiero lograr? Esto me da un empuje diferente. ¿Qué es lo que quiero verdaderamente lograr? Y ahora, es muy importante, padres a hijos, preguntar a los chicos, ok, tiene un problema, no sabe elegir deporte, o el que ha elegido ha perdido un partido, el examen. Vale, ¿cuál es el problema? Lo tachamos por qué quieres conseguir en tus estudios, qué quieres conseguir en tu deporte. Siempre esas dos preguntas. No qué quieres conseguir siempre que has ganado o perdido. Y luego en muchos de los estudios no preguntamos. No. La pregunta de qué quiero conseguir en ambas cosas. Segunda pregunta que se puede hacer. Si consigues eso que has estado pensando en deporte y en estudios, ¿qué otras cosas van a mejorar en tu familia, en tu entorno? Otra segunda pregunta que se le puede hacer a los chicos, pero que esos chicos también aprenderán. Y el auto preguntarse también es chulo. Y por última pregunta, todo eso queda muy bonito, pero hay que ponerlo a acción. ¿Cuándo vas a poner a acción esto que quieres conseguir? ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Qué hora? Yo sugiero que entre padres e hijos nos preguntemos así, que empecemos a cambiar la linterna de lo negativo a lo positivo, al avanzar, a cómo va a cambiar tu entorno si consigues eso, a cuándo lo vas a hacer. Y ya luego ya veremos cuando lo hagas, qué pasa, qué resultado has tenido, ya pensaremos ahí. Pero ya estamos quitando el ancla de lo negativo, ya estamos sacando de ahí el barco del puerto. Simplemente. Madre mía, cuántos deberes les mandas. No, muchas preguntas para reflexionar. Y bueno, si os parece, nuestro reto era ajustarnos a un tiempo, pues vamos a ir cerrando este interesante podcast. Y os dejo ahí que si queréis comentar alguna cosita antes de terminar, pues micrófonos abiertos. Yolanda, por ejemplo. Bueno, pues muy de acuerdo con todo lo que comentáis y muy importante todo lo que habéis dicho. Y el tema de los valores en el deporte, por ejemplo, el trabajo colaborativo, ¿no? Que están en las escuelas, ahora las metodologías activas hablan del trabajo colaborativo, pues ¿dónde lo vas a aprender mejor o dónde lo vas a practicar mejor que haciendo deporte? Porque aunque sea individual, hay una parte siempre colaborativa con otras personas. Así que eso es lo que dejo ahí, ¿no? Practica deporte, practicas valores para la vida. Totalmente. Bene, déjanos un tips. Pues yo coincido con Yolanda y yo iría un poco más allá, ¿no? Cuando vemos a un niño que hemos entrenado hace 20, 30, yo llevo 42 años en la enseñanza en tenis, soy el más antiguo de Castilla-La Mancha en enseñanza. Yo cuando veo a abuelos ahora haciendo deporte, jugando a tenis o corriendo, me doy cuenta que ese ha sido mi gran éxito y el éxito de esa persona que sigue haciendo deporte. Entonces, la base fundamental son los niños. Hay que concienciarlos, que hagan vida sana, que somos parte del mundo, que el mundo gira, que nosotros somos unos seres muy pequeñitos, pero que tenemos que convivir en paz. El deporte ayuda a todo eso, a ser personas, a ser seres humanos. Volvemos al tema de los ancianos. Cuando veo a una persona mayor que casi no puede con su alma, y lo veo muchas veces por la pista de atletismo, y digo, madre mía, qué maravilla. Digo, si esta persona la tuve yo de alumno. Puedo decirte los cuberos que empezaron en tenis conmigo, que eran buenísimos, corriendo también, en el UDA que estuvieron, que fueron campeones, y en tenis campeones provinciales. Cuando uno de ellos me dijo, oye, que me voy con el hermano mayor Héctor, donde estaba Rodrigo, que estaba Paco, que me voy con mi hermano mayor Héctor a practicar piragüismo. Digo, qué desastre. Pero claro, luego, fíjate, campeones olímpicos. Y cuando ve a su padre también, Paco, que era camionero, que también el hombre que se metió en una pista conmigo practica deporte, ese es el éxito. O sea, no es la excelencia. Buscamos seres humanos que hagan deporte, que es parte de la vida, que es maravilloso. Solamente eso.
Qué bueno, qué gratificante. Y bueno, y para eso necesitamos que, bueno, ese espíritu abierto de recoger información, de formarnos, de preguntar, de sí, estar en esa formación permanente, esa escuela que estamos aprendiendo de la vida constantemente. Bueno, muchísimas gracias. Qué interesante cuánto aprendemos. Y Muchísimo, sí, qué bien. Yolanda, un placer. Muchas gracias. Igualmente. Una semana más. Gracias por estar con nosotros, Bene. Encantados. Ha sido genial tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Guillermo, bueno, pues lo dejamos ahí a los que nos escuchen, que nos hagan muchas preguntas, que estaremos encantados de responderles, de que nos manden ideas para progresivos podcasts. Y nada, y hasta la próxima emisión. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao. Chao.